Gracias, Mica. Bueno, entonces, la clase de hoy vamos a trabajar la saga de repaso 1, que va a consistir en las unidades 1, 2 y 3. Va a ser más expositiva esta clase, ¿sí? Yo voy a ir explicando algunas de las cosas más importantes de cada una de las unidades. Si alguno tiene alguna duda, comentario, aporte, lo que sea en algún momento de la clase, en cualquier momento, o necesitan que repita nuevamente o explique nuevamente algo, me paran y me dicen y lo vamos viendo. Yo tengo acá puesto el chat, así que cualquier cosa, si alguien necesita que hacer algún comentario, lo puedo hacer de forma oral o lo puedo hacer escrito en el chat. Bien, la unidad 1, ¿sí? Hablaba inicialmente de lo que era la biología, ¿sí? Y por lo tanto empezábamos hablando de la vida, de cuándo se había originado la vida en el planeta Tierra. Por eso trabajamos distintos eventos o eventos importantes que ocurrieron a lo largo de la historia de la Tierra. Entonces, lo primero que nos tenemos que citar o ubicar es cuándo se creó la Tierra o cuándo se originó el planeta Tierra, que es a lo que a nosotros nos importa de dónde viene la vida en el planeta Tierra en esta unidad, ¿sí? Entonces, hace 4.600 millones de años se creaba el planeta Tierra o se formaba, mejor dicho, el planeta Tierra. 1.000 millones de años después, hace 3.500 millones de años, aparece el fósil más antiguo o es el fósil más antiguo de lo que nosotros tenemos datación y son de células procariotas. ¿Sí? Eso es nuestro registro más antiguo que tenemos. Entonces podemos proponer que desde ahí ya teníamos vida. 100 millones de años luego aparecen los primeros organismos fotosintéticos, ¿sí? Que serían organismos procariotas fotosintéticos. Luego, casi un poco más de 1.000 millones de años, empiezan a cambiar las condiciones de la atmósfera debido a estos microorganismos y ya se empieza a encontrar o tenemos una cantidad abundante de oxígeno libre en la atmósfera. Esto permite que haya una evolución o una variedad de nuevos individuos y entonces hace 1.500 años atrás podemos citar los fósiles más antiguos de células eucariotas. ¿Sí? Entre el fósil más antiguo de procariota al de eucariota han pasado 2.000 millones de años. Luego, hace 750 millones de años, encontramos los primeros registros fósiles de organismos pluricelulares, que son eucariotas, y por último, el Homo o la especie, el género Homo, ¿sí? Al cual nosotros pertenecemos, ha aparecido hace 1,5 millones de años. Eso sería como de escala cómo se fue originando según las condiciones. Necesitamos que hubo un cambio de condiciones para que se ocurrieran o aparecieran los organismos eucariotas. Ahí definimos o registramos los cambios o las características de los seres vivos de ese momento. Pero otro de los debates que ocurrió en la ciencia es, ¿qué es la vida? ¿Sí? Bueno, sí, esto ya lo encontramos, acá tenemos vida. Bueno, pero ¿qué es la vida? Entonces, según el siglo o la época, es las distintas teorías que se proponen. En el siglo XVII y siglo XVIII habían dos grandes teorías sobre qué es la vida. Una teoría que es la teoría mecanicista. Esta teoría la apoya fuertemente uno de los defensores, René Descartes, que lo que él propone es que, o este grupo de personas proponen, es que la vida es una máquina, ¿sí? Que cumple funciones, que recibe información del exterior, cumple unas funciones, procesa esa información y cumple funciones, directamente como una máquina. En cambio, la otra rama que hay son los que se denominan vitalistas o vitalistas. A esto es lo que este grupo de defensores o de científicos que proponen esta teoría dicen que hay un espíritu vital dentro de cada organismo vivo, ¿sí? Para diferenciarnos de las máquinas o de lo no vivo, tenemos un espíritu vital.
y este espíritu vital hace al ser vivo vivir, sobrevivir, alimentarse, escaparse, ¿sí? Entonces, tenemos, a diferencia que las máquinas, tenemos algo en nuestro interior que se denominó espíritu vital, y las personas que seguían estas teorías se los llaman vitalistas. Un poco más hacia nosotros, ¿sí? Pasando los siglos, en el siglo XIX se proponen también, se dejan de lado la mecanicista y la vitalista y se toman dos nuevas posturas. Una que dice que hay dos tipos de reacciones. Hay reacciones químicas que ocurren afuera de los seres vivos, y después tenemos otro tipo de reacciones que denominamos reacciones vitales. Estas reacciones vitales ocurren solamente en el interior del organismo. Uno de los defensores fehacientes es Louis Pasteur, que es uno de los que inicia o que mantiene esta teoría, y después tenemos otro grupo o otra rama en la cual que tenemos que proponen que las reacciones químicas también son aquellas que ocurren en el interior de los seres vivos, y proponen que los seres vivos obedecen a las leyes de la física y de la química, ¿sí? Es decir, que dentro de nuestro cuerpo pueden ocurrir reacciones químicas y leyes físicas, al igual que ocurre fuera del cuerpo de los seres vivos. ¿Por qué? ¿Quiénes lo proponen? Lo proponen Edward y Hans Büchner, y porque ellos han estudiado o analizado la acción de las enzimas, las levaduras y los fermentos. Entonces, eso permitió analizar que hay ciertas reacciones que ocurren dentro del cuerpo y también llegan a ocurrirse fuera del cuerpo. ¿Seguimos? ¿Alguna duda, consulta o seguimos? No, profe, sí. Bien, seguimos entonces. Una vez que ya se definió aproximadamente qué es la vida, lo otro que se empieza a analizar es cómo es el origen de la vida, ¿sí? Las teorías del origen de la vida, cómo se origina la vida. Tenemos distintas épocas y a medida que vamos avanzando en las épocas van cambiando las ideas. Primero tenemos la Edad Antigua, en la cual uno de los representantes es Aristóteles y varios naturalistas, donde se plantea la generación espontánea. Es decir, que se origina repentinamente la vida a partir de materia inorgánica. ¿Sí? Espontáneamente, repentinamente, yo tengo materia inorgánica y espontáneamente se va a crear la vida. Esa es la teoría de la generación espontánea. Luego, en la Edad Media y siglo XVI, tenemos una teoría que inicia o que tiene como defensor la Iglesia, en la cual se denomina creación divina, ¿sí? A diferencia de la generación espontánea, se propone que se crea, ¿sí? Que hay una creación de la vida por un ser superior o Dios, dependiendo de la religión en la que estemos hablando. Pero se cambia la generación espontánea por una creación divina, porque alguien lo crea o algo lo crea la vida. En el siglo XVII se vuelve a la idea de generación espontánea a través de Francesco Redi, que lo que hace es colocar fragmentos de carnes en descomposición en frascos y observa la aparición de las larvas, y luego posteriormente la aparición de moscas o de algunos insectos. Entonces propone que ahí hubo como una especie de generación espontánea. En el siglo XVIII tenemos una generación espontánea de microorganismos donde hay dos grandes científicos que realizan experimentos similares, pero llegan a conclusiones diferentes. El primer experimento o propuesta es de John Needham, que propone que en un balón tiene un caldo de cultivo, ese caldo de cultivo se calienta, se deja enfriar, se lo deja destapado y aparece una fuerza vital en ese lapso, y esa fuerza vital hace que se produzca un crecimiento de microorganismos. Es decir, seguimos hablando de generación espontánea, pero en este caso de microorganismos, no de macroorganismos como los casos anteriores. Luego,
el científico Lázaro Spallanzani replica las experiencias de Needham, pero hace un pequeño detalle, un pequeño cambio. Tiene el caldo, calienta el caldo, y después lo que hace es tapar este balón, y al taparlo herméticamente, se observa que no se crece ningún microorganismo, ¿sí? No hay crecimiento ni generación espontánea de ningún individuo. Luego, al abrir el frasco, tiempo después, empieza el crecimiento de microorganismos. Entonces, con esta teoría o con esta demostración, podríamos pensar que la generación espontánea quedó como destruida, pero no es así, porque Needham propone o dice que los experimentos de Spallanzani no serían correctos, porque dice que al calentar tanto el caldo, ¿sí?, está matando la fuerza vital. Entonces, por supuesto, como se mata la fuerza vital, por supuesto, no se va a generar microorganismos. Entonces, hasta ahí no se puede terminar de eliminar la teoría de la generación espontánea. Después otros, además de Needham, proponen que al tapar el frasco no permite que ingrese el aire y por lo tanto los seres vivos no podemos vivir sin aire, ¿sí? Hablamos de aire en general porque todavía no se analizaba el oxígeno y todo ese detalle. Entonces, son distintas críticas que hacen del experimento y lo que conlleva a la no aceptación de la derivación de la teoría de la generación espontánea. Entonces, en el siglo XIX, Louis Pasteur es quien rechazó completamente, o a través de sus experimentos, rechaza completamente la formación de la vida a través de la generación espontánea. Louis Pasteur hizo algo muy similar a los experimentos que hizo Needham, pero con un pequeño detalle. En vez de utilizar un balón de boca ancha, utiliza un balón de cuello de cisne, ¿sí? A esta estructura, todo esto está hecho de vidrio y esto se llama cuello de cisne. ¿Qué es lo que hace Pasteur de diferente? Dobla este pico que tenía este balón, lo que hace con calor lo dobla, ¿sí? Le hace una forma de U. Entonces, calienta el caldo y lo deja libremente. ¿Por qué hizo esto Pasteur? Porque de esta manera todo este tubito, por así decirlo, está abierto. Por lo tanto, el aire puede ingresar libremente. Entonces, ya una de las críticas que le habían hecho al científico anterior era que lo tapaba, entonces al taparlo no había aire para los seres vivos. Al dejar esta manguerita o este tubito abierto, el aire podía entrar. Pero los microorganismos que se encuentran en el aire, una vez que ingresan, ¿sí?, no tienen la capacidad de subir toda esta trayectoria. Entonces quedan atascados, por así decirlo, en esta parte del cuello del balón. Entonces, el aire o el oxígeno sí puede ingresar desde el exterior hacia el interior, pero los microorganismos quedan como atascados en esta parte. Por lo tanto, no hay crecimiento microbiano, no hay generación espontánea de microorganismos. Para terminar de concluir, lo que hace el Pasteur es cortar, ¿sí?, el pico, como ven acá. Esto hace poner el balón a la intemperie, al resto del ambiente, y genera el ingreso de microorganismos, y ese ingreso de microorganismos hace el crecimiento de los microorganismos en el interior del caldo. Entonces, de esta manera se termina de rechazar completamente la generación espontánea, demostrando que en el aire hay microorganismos o partículas vivientes que son las que generan la nueva generación, pero no es de forma espontánea. Bien, y luego de estos experimentos de Pasteur, una vez que ya rechazamos la generación espontánea completamente, esto nos sirve porque pasaron muchos siglos para que se pudiera romper con esta idea, porque imagínense, venía la idea del siglo IV antes de Cristo, y acá estamos hablando del siglo XIX, fueron muchos años de esta idea de la generación espontánea.
Entonces, una vez que ya se cancela que es por generación espontánea, hay que crear o analizar otra teoría, ¿sí? Entonces, acá ya hacemos, bueno, no es por generación espontánea, pero ¿cómo se origina la vida? Entonces, hay dos científicos que proponen una teoría que se llama teoría quimiosintética. Estos científicos son Oparin y Miller, que lo que ellos proponen es que en la Tierra primitiva había un caldo primitivo o caldo de los coacervados donde se encuentran materia inorgánica. Y esa materia inorgánica, a través de los cambios en la Tierra, ¿sí? En la atmósfera de la Tierra, la temperatura de la Tierra, la acción entre reacciones entre moléculas inorgánicas, genera una reacción entre ellas y pueden producir moléculas orgánicas complejas y luego con esas condiciones podrían formar algún ser vivo, ¿sí? Empezar a formar una célula. ¿Cómo lo comprueban o cómo proponen su teoría Oparin y Miller? Realizan un experimento donde tienen un conjunto de compuestos inorgánicos y generan un ambiente para ese caldo, que ellos lo llaman como caldo de cultivo o caldo de los coacervados, empiezan a generar en su ambiente o alrededor las condiciones que se piensan que son las condiciones iniciales del planeta Tierra, donde hay muchos iones, hay energía, hay muchas moléculas inorgánicas. Entonces, Oparin y Miller llegan a formar moléculas o macromoléculas complejas, ¿sí? Moléculas químicas orgánicas complejas. Entonces ellos proponen que si ellos, imitando y en poco tiempo, llegan a formar moléculas químicas complejas, en la historia de la formación de la Tierra, con mucho más tiempo, mucha más cantidad de sustancias, se puede haber originado la vida, ¿sí? Hasta ahora esa sería como la teoría más firme o más aceptada. Y una de las teorías que está como menos aceptada es la teoría de la panspermia. ¿Qué dice esta teoría? Es que la vida vino de afuera de la Tierra, ¿sí? El origen de la vida en el planeta Tierra es extraterrestre. ¿Qué quiere decir? Que ingresó al planeta Tierra algún microorganismos en asteroides, meteoritos, y cuando ingresó al planeta Tierra, al tener microorganismos en ese segmento de roca o de asteroide, de meteorito, la vida que había en ese fragmento se reprodujo y creció libremente en el planeta Tierra por las condiciones que había en ese momento. ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? Sí, profe. Bien. Una vez que ya definimos que la vida, ¿dónde aparece? Aparecen la forma de organización o forma de organización jerárquica, niveles de organización de la vida. Y tenemos dos grandes tipos de niveles de organización. Niveles de organización biológicos y niveles de organización ecológicos. Vamos primero a los biológicos. Lo biológico vamos a tener varias categorías que ahora vamos a ir viendo una por una. La primera categoría, la categoría más chica a los que denominamos niveles de organización, son los niveles subatómicos, es decir, más chico que el átomo. En este caso, tenemos tres partículas subatómicas o consideramos tres partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Eso sería lo más pequeño. El conjunto de estos tres elementos me va a formar un átomo. Entonces subo al siguiente nivel, que lo vamos a llamar nivel atómico. El conjunto de átomos, la unión de átomos y la formación de moléculas un poco más complejas, perdón, átomo sería el primero. Segundo, estamos hablando del nivel molecular. Con respecto a los dibujitos, estoy hablando del lateral. Entonces, en el nivel molecular va a estar formada todas las agrupaciones de átomos que forman moléculas simples, complejas o macromoléculas, ¿sí? Macromoléculas tenemos, por ejemplo, lípidos, proteínas, hidratos de carbono. Entonces ya los vamos a ir viendo. Y el siguiente paso, el siguiente nivel de organización es el celular. Es decir, a través de las macromoléculas y distintas moléculas se forman las células
Y a este nivel, el nivel celular, es el primer nivel donde ya estamos hablando de vida. Es decir, subatómico, atómico y molecular, no existe vida, sino que empezamos a hablar de vida cuando hablamos del nivel celular. Luego, el conjunto de células especializadas con una función puntual lo vamos a llamar tejido. A los tejidos están en el nivel tisular, ¿sí? Esta importante es que sean células especializadas y tengan una función en conjunto, a diferencia que, por ejemplo, de los organismos que son unicelulares y viven en colonia. A eso no los podemos clasificar como tejidos. Dentro de los tejidos o la asociación de tejidos me va a formar órganos, ¿sí? Miles de órganos. Nosotros tenemos, por ejemplo, hablando del ser humano, piel, pulmones, corazón, intestino, hígado, etc. Y a su vez, el conjunto de órganos con una función definida, vamos a llamar o vamos a pasar al nivel de sistemas de órganos. Por ejemplo, faringe, laringe, tráquea, bronquios, pulmones, todo eso me van a formar el sistema respiratorio. Porque son distintos órganos que van en el mismo sentido o con una función. Intestino, estómago, recto, ano, esófago, todo eso van a ser parte del sistema digestivo. Y a su vez, el conjunto de sistema de órganos, sistema digestivo, endocrino, nervioso, respiratorio, circulatorio, urinario, todo el conjunto de eso van a formar un organismo, a lo que vamos a llamar nivel de organismo o nivel individual. Y todo eso llegamos hasta el nivel individuo y sería el nivel de jerarquía máximo con respecto a la organización biológica. Ahora nos vamos a la organización ecológica, donde ya estamos hablando más de un individuo. Entonces, el primer nivel que vamos a tener es el de población, que va a ser un conjunto de individuos de la misma especie que conviven, se relacionan entre sí en un tiempo y lugar determinado. ¿Sí? Yo puedo hablar de, por ejemplo, una población de peces en el mar argentino, ¿sí? Eso va a ser una población porque están de la misma especie conviviendo en el mismo tiempo y momento, pero de la misma especie y tenemos, por ejemplo, en Uruguay, ¿sí? Esos peces no van a ser de la misma población porque están en otro lugar. Entonces, para que sean la misma población, tienen que estar en el mismo lugar. Después tenemos la definición de comunidad. Comunidad es cuando ya hay una interacción de dos poblaciones, por lo menos dos poblaciones. Es decir, interaccionan dos especies diferentes. Ecosistema ya es un nivel más donde vamos a tener una comunidad, es decir, formada por más de dos poblaciones o dos poblaciones, un ambiente físico y a su vez la relación entre ellos. El ambiente físico sería el ambiente que los rodea. Si estamos hablando de peces, por ejemplo, sería el mar, el río, las rocas, la cantidad de oxígeno en el ambiente o lo tóxico que es en el ambiente y la relación entre ellos. Pueden ser, por ejemplo, relaciones de competencia por el alimento, relaciones de depredador y presa, relaciones de comunidad que trabaja o de simbiosis que entre ambas especies trabajan para mejorar algo o para sobrevivir. Entonces tenemos, eso es importante, los ambientes físicos y la relación entre estas comunidades. Y por último, en los niveles de organización tenemos la biosfera, que van a ser todas las regiones de la corteza terrestre, de las aguas y de la atmósfera donde exista vida, ¿sí? Entonces, la biosfera, sí es la esfera, por así decirlo, para ubicarnos, del planeta Tierra donde hay vida. Entonces, ¿dónde podemos encontrar vida? En el agua, en la superficie terrestre o en la atmósfera. ¿Sí? Entonces, en conjunto, esos tres momentos donde hay vida, hablamos de biosfera. ¿Seguimos? ¿O hay alguna duda? Por el momento no, profe. Bien. Estoy preguntando por las dudas de si se va internet o si hay alguna duda que alguien no ha querido interrumpir. Entonces acá hablamos cómo se va organizando los seres vivos de manera
del nivel individuo hacia abajo o del nivel individuo hacia arriba, o complejizando, por así decirlo. Después tenemos a los seres vivos que cumplen ciertas características o tienen ciertas características propias. La organización jerárquica es lo que acabamos de ver, que necesitamos cada individuo, dependiendo de la especie, va a tener una o varias células, va a tener tejidos o no, órganos, sistemas, dependiendo de cada una de las especies de los seres vivos. A su vez, también vimos que hay un metabolismo en el interior del ser vivo, a través de las reacciones químicas que vimos que ocurren en el interior nuestro. Por ejemplo, respiración celular. En las plantas vamos a tener la fotosíntesis, la degradación de ácidos grasos, degradación de hidratos de carbono, formación de hidratos de carbono, formación de ácidos grasos, formación de proteínas. ¿Sí? Tenemos todo ese metabolismo. La homeostasis es el control que nosotros tenemos o la interacción que nosotros tenemos con el medio. ¿Sí? Nosotros vivimos en un medio y en ese medio encontramos un equilibrio para poder manejarnos o encontrarnos o sobrevivir en ese medio. Después nosotros sabemos que los seres vivos son sistemas abiertos, los cuales van a intercambiar materia y energía y además van a almacenar y procesar información y pueden generar una respuesta hacia esa información. Esa respuesta que vamos a generar es lo que denominamos nosotros autorregulación. Cada individuo va a tener una regulación en el cual le va a permitir seguir comiendo o no comer, desplazarse hacia otro lugar porque este lugar es peligroso. Si yo detecto tóxico, alejarme de ese tóxico, no ir hacia lo tóxico. Y eso también va a evitar o nos permite la irritabilidad. La irritabilidad va a venir asociada a cuando un ser vivo reconoce algo tóxico o algo dañino. Sí. La autorregulación sería como la decisión que tome cada individuo, ya sea por fuerza propia, digamos, o por algo interno. Bien, sí, sería eso. Es la decisión de cómo va a actuar, qué va a hacer a continuación, digamos. Está perfecto como lo has definido. Entonces, con esa autorregulación vamos a tener la irritabilidad. Si yo detecto que algo me hace un daño, yo intento alejarme de ese daño. Y por último, que también está relacionado, es la autoconservación. Si cada individuo va a pensar en sí mismo y va a intentar hacer acciones que lo lleven a la autoconservación, a sobrevivir. ¿Sí? Intuitivamente, vamos a algunas cosas intuitivamente y otras más pensadas, vamos a llevar la autoconservación. ¿Sí? Si yo veo que este lugar es muy fácil o soy muy fácil para que me consuman, ¿sí? Soy una presa muy al descubierto, por así decirlo, entonces me voy a alejar. Pero también tengo que medir si yo necesito agua, si necesito alimentarme. Entonces todo un control de ida y vuelta, lo hago o no lo hago, según las necesidades que tenga en el momento. Serían características generales o del funcionamiento de los seres vivos. Con respecto al metabolismo, hablamos de tipos de reacciones y habían distintos tipos de reacciones o procesos. Los vamos a clasificar en dos grandes grupos, catabolismo y anabolismo. Catabolismo son reacciones de degradación de moléculas complejas, es decir, tengo una molécula compleja, esa molécula compleja la voy a degradar, la voy a romper, la voy a partir en moléculas más simples. Por ejemplo, acá tenemos un polímero que al fraccionar, al degradarlo, se libera energía y a su vez se generan estructuras más pequeñas como monómeros. ¿Sí? Entonces, el catabolismo pasamos de moléculas complejas a moléculas simples con la liberación de energía. En cambio, el anabolismo es inverso. Es las reacciones de síntesis o construcción de moléculas complejas. Es decir, yo tengo segmentos o moléculas simples y a través del gasto de energía o el consumo de energía voy a armar una molécula compleja. Sería el proceso inverso.
¿Sí? En la segunda imagen tenemos los monómeros y a esos monómeros le agrego energía o consumo energía y a través de la combinación de los monómeros más esa energía, yo puedo formar un polímero. Son dos procesos que ocurren permanentemente en los seres vivos y son dos procesos inversos. Ahora vamos a ver un poquitito más como en química de los seres vivos. Tenemos elementos biógenos. Estos elementos biógenos son los elementos químicos que forman parte de la estructuración de los seres vivos. ¿Sí? Ustedes han trabajado en química, saben en química que hay más de 100 elementos químicos, pero no todos están presentes en los seres vivos. Solo algunos están presentes en los seres vivos. A estos elementos que están presentes en los seres vivos los vamos a llamar biógenos. Dentro de estos elementos los podemos clasificar según la cantidad o la proporción que hay dentro de los seres vivos. Tenemos elementos primarios que van a tener un 98%, va a estar dentro de los seres vivos en un 98%. Los cuales son quizás los más conocidos, los que más trabajamos. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno, calcio y potasio, y fósforo, perdón. Esos son los que tenemos en un 98% y los vamos a llamar primarios. Luego tenemos los secundarios que se van a encontrar en menor proporción, aproximadamente casi en un 2%, los que vamos a denominar secundarios, donde tenemos potasio, azufre, sodio, cloro, magnesio y hierro, ¿sí? Por ejemplo, el hierro lo vamos a tener los seres humanos en los glóbulos rojos. Y después tenemos otro tipo de elementos que están en muy pequeñas proporciones, mucho menos que los secundarios, y los vamos a porque están presentes en estructuras muy puntuales. Por ejemplo, en hormonas o en vitaminas o en proteínas muy puntuales, entonces es poca la cantidad. A esto los vamos a llamar oligoelementos. El yodo, el cobre, el manganeso, el cobalto, el zinc y el moliendo. A su vez, estos elementos biógenos van a formar dos tipos de compuestos: compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos van a ser agua, ¿sí? Que lo tenemos en un 65% de nuestro peso, pero entre 60 y 90% en general de los seres vivos. Después tenemos sólidos minerales, que van a encontrarse, por ejemplo, el calcio en los huesos, en los dientes y en otras estructuras, y otros compuestos inorgánicos que van a ser más pequeños o los vamos a incorporar en distintas cantidades o disueltos, como por ejemplo iones. Y luego tenemos los compuestos orgánicos, que es donde nosotros vamos a hacer un poquito más el foco, que los podemos clasificar en lípidos, hidratos de carbono o glúcidos, proteínas y ácidos nucleicos. Esos serían como los más importantes o las macromoléculas. Y después tenemos otras moléculas orgánicas en las cuales van a ser vitaminas, hormonas, pigmentos, etc. ¿Seguimos? Sí, Sí, perfecto. Dentro de las macromoléculas tenemos subdivisiones o subgrupos o clasificaciones. En los hidratos de carbono los van a encontrar como hidratos de carbono, carbohidratos o glúcidos. Los tres son sinónimos, ¿sí? Se pueden encontrar los tres, por eso les menciono los tres para que después no se queden con la duda. A esto los podemos clasificar según la cantidad de moléculas que posean. Monosacáridos cuando tenemos una sola molécula. Ejemplos de esto serían la glucosa y la fructosa. Disacáridos cuando tenemos dos moléculas, como por ejemplo la sacarosa, que es el azúcar que utilizamos diariamente, o la lactosa. Y por último, tenemos los polisacáridos, donde tenemos más de dos estructuras o moléculas, entonces van a formar grandes estructuras o grandes moléculas como el almidón, la celulosa, el glucógeno. ¿Sí? Almidón, moléculas de reserva, la celulosa,
moléculas que encontramos, por ejemplo, en la pared celular de las plantas. El glucógeno lo podemos encontrar en los músculos y en distintas estructuras, en la sangre nuestra también, porque va a ser también de almacenaje. Entonces, ahí tendríamos los hidratos de carbono. Los lípidos también los podemos dividir en 4 clasificaciones. Los triglicéridos, que son aquellos que van a tener una molécula de glicerol y 3 moléculas de ácidos grasos. Esas moléculas de ácidos grasos pueden estar saturados o no saturados. Cuando están saturados, ¿sí? Tenemos una mayor o menor probabilidad de que esa barrera o ese triglicérido sea atravesado. Y los insaturados le permite una mayor fluidez, un mayor movimiento a esa estructura. Después tenemos fosfolípidos. ¿Dónde encontramos fosfolípidos? ¿En qué estructura de nuestro cuerpo? ¿O en qué parte de la célula? Así los ayudo un poquito más. En la membrana, perfecto, Ro. ¿Sí? Porque tenemos una bicapa fosfolipídica. Entonces, en este caso vamos a tener el glicerol, 2 ácidos grasos, más una cadena de fosfolípidos. ¿Sí? Vamos a tener aparte el agregado de los fosfolípidos, en la cual las cabezas van a ser hidrofílicas, es decir, pueden estar en contacto con agua, y las colas van a ser hidrofóbicas, que no están en contacto con agua. Ya les voy a mostrar una imagen, así vamos haciéndonos la cabeza. Los glucolípidos, como su nombre lo dice, van a ser glicerol, 2 ácidos grasos y un glúcido, o una hidratos de carbono, carbohidratos, dependiendo de esta molécula, va a ser un tipo u otro. Y por último, el colesterol, que va a formar parte de los esteroides y va a tener funciones de síntesis, o sea, va a funcionar en el hígado, se va a sintetizar en el hígado. Después tenemos proteínas, que las proteínas tenemos de todos los colores, por así decirlo, había y por haber, y cumplen muchas funciones. Son contráctiles, las encontramos en las membranas, ayudan en el transporte de sustancias entre el interior de la célula o alrededor de las células. Tenemos enzimas, que son proteínas, también están en parte de la estructura, ¿sí? La estructura celular, de los organismos, etc. Y los nucleótidos los vamos a dividir en 2 grandes grupos, en ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, que es donde está la información genética, o el ATP, que es una molécula de almacenaje de energía. Entonces, en la parte superior, acá tenemos moléculas de glucosas. Como dijimos, la glucosa es un monómero, es decir, tiene una sola molécula. Acá tenemos ejemplos de disacáridos como la sacarosa, y acá tenemos ejemplos de polisacáridos, como por ejemplo el almidón, la celulosa. En la parte inferior tenemos los lípidos. Acá tenemos triglicéridos insaturados, ¿sí? Esta bifurcación de esos 2 ácidos grasos lo que permite que esto sea más permeable. Y triglicérido con ácidos grasos saturados hace que esta estructura más lineal evita que las moléculas puedan atravesarlo. Para más o menos asociarlo, cuando están saturados, pensemos en filas del ejército, ¿sí? Que van de personas o de soldados del ejército que van todos derechitos, orientados. En cambio, en los insaturados, pensemos, por ejemplo, una fila en la escuela primaria o en la escuela, que están como más desordenadas. Entonces sería como para ayudarnos a asociar. En la segunda imagen tenemos los fosfolípidos, ¿sí? Acá tenemos los 2 ácidos glicéridos, los 2 ácidos grasos, el glicerol en amarillo, y acá en esta parte superior tenemos el fosfolípido. Entonces, esta parte superior es lo que denominamos la cabeza, y lo que es hidrofílica, y las colas son hidrofóbicas. Por lo tanto, siempre las colas van a estar hacia el interior, no hacia el exterior, porque en el exterior es acuoso, tiene agua. Tanto en las membranas celulares, por eso tenemos una bicapa lipídica, porque las colas quedan en el medio y las cabezas quedan en los extremos. Y la última imagen sería una imagen de un colesterol.
La siguiente molécula o macromolécula que vimos son las proteínas, que dijimos que tienen muchas funciones, de contráctil, de transporte, de estructura. Y a su vez las proteínas, a medida que se van complejizando, agrandando o necesitan ocupar menos espacio, se van plegando. Entonces, tenemos una estructura primaria que sería simple. Luego tenemos una estructura secundaria que es como un pliegue sobre sí misma. Y después empezamos como a un nivel 3D, por así decirlo, donde tenemos una estructura ternaria o terciaria y la última estructura más compleja de las proteínas es la cuaternaria. Entonces, dependiendo de dónde se encuentra la proteína, en qué etapa de formación está y cuál es su función, puede estar en cualquiera de estas cuatro estructuras, siendo la cuaternaria la más compleja. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en una proteína, se puede desnaturalizar. ¿Cómo la podemos dañar o desnaturalizar? Calentándola, poniendo frente a sustancias ácidas, por ejemplo. Eso va a generar un daño en la proteína. Entonces, si una proteína está en la estructura cuaternaria, cuando yo la empiezo a desnaturalizar, va a pasar a estructura terciaria. Si continúo con esa desnaturalización, va a pasar a una estructura secundaria y luego a una estructura primaria. Y cuando se va formando, va a ir de primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Un ejemplo de esto es cuando nosotros cocinamos el huevo. Cuando cocinamos el huevo, la clara del huevo es transparente, ¿sí? Cuando está cruda. Cuando nosotros lo cocinamos, se vuelve blanca. ¿Qué le pasó a esta clara? Está llena de proteínas y lo que hubo una desnaturalización de la proteína. Es decir, pasó de la etapa cuaternaria a la terciaria, secundaria y primaria, según el estado de cocción que yo haya realizado con ese huevo. Profe, Sí. ¿no puede entonces saltar de la cuaternaria, por ejemplo, directamente a la primaria? Generalmente no, excepto que sea un daño muy brusco, ¿sí? Muy fuerte, y ahí sí se puede llegar a pasar, pero generalmente va de a poco. ¿Sí? Tiene que Bien, ser gracias. un daño muy grave para que pase a la primaria, pero se va como desplegando. Y por último nos quedan los ácidos, los nucleótidos. Los nucleótidos vamos a dividirlos en dos grupos. Dijimos ATP, que van a ser aquellos que nos van a servir como almacenaje de energía, y después tenemos los ácidos nucleicos, el ARN y el ADN, que ambos pertenecen o participan en la información genética del individuo y luego van a participar en la formación de las proteínas, ¿sí? Porque teníamos que el ADN pasaba a ARN y luego el ARN, una vez que pasaba por transcriptor y todas las estructuras que tiene, va a formar las proteínas. Entonces el conjunto o el pasaje de un nivel a otro van a ir formando las macromoléculas. Bien, esto es toda la unidad 1. ¿Alguna duda de la unidad 1? De lo que vimos o algo que no hayamos visto y que les haya quedado dudas? Alguien por lo menos me responda para ver si continuamos o no. Por el chat o de forma oral, como ustedes prefieran. ¿Se Bien, entendió todo, profe? perfecto. Ahí Ro me acaba de decir sobre los glucolípidos, ¿sí? Los glucolípidos estaban formados por glicerol más 2 ácidos grasos más un hidrato de carbono. Por eso los llamamos glucolípidos, ¿sí? Porque gluco, acuérdense que pueden ser glúcidos, también denominados, ¿sí? ¿Estamos? Perfecto. Entonces, continuamos si no hay otra pregunta o si hay otra pregunta luego, volvemos para atrás. La unidad 2 hablamos o trabajaron puntualmente lo que es la célula, ¿sí? Como sabemos, hay dos tipos de células procariotas, células eucariotas. Nosotros nos vamos a concentrar en las células eucariotas. ¿Sí? Vamos a trabajar puntualmente con eso. Entonces, dentro de la célula eucariota, podemos hacer tres grandes clasificaciones. Los límites celulares, núcleo y citoplasma. Los límites celulares van a tener membrana celular o pared celular.
dependiendo del tipo de célula y de individuo. En el núcleo solamente es lo que hay en el interior del núcleo, y en el citoplasma podemos encontrar el citosol, organelas u organoides microtubulares. Vamos a ir viendo cada uno de estos. Acá vamos a ver estructuras generales o las estructuras más importantes. No vamos a ver todas las estructuras de la célula, pero si alguno tiene alguna duda o le quedó algo sin entender de alguna estructura que no veamos, me paran y me preguntan, ¿sí? Acá hemos seleccionado lo que nos parecía como más importante o más relevante, pero si hay algo que no hable y queda duda, me paran y lo explico. Entonces vamos a iniciar con los límites celulares. Vamos a iniciar con la membrana plasmática. La membrana plasmática es lo que va a limitar la célula, ¿sí? Lo que va a permitir o delimitar lo que es la célula. Entonces, todos los seres vivos vamos a tener membrana plasmática, tanto organismos procariotas como organismos eucariotas. Y a su vez los eucariotas, tanto animal como vegetal, que son las dos células que más se trabajan, también tienen membrana plasmática. La membrana plasmática, como mencionamos recién, encontramos una bicapa fosfolipídica, es decir, tenemos una parte superior que es fosfolípido y una capa inferior que también es fosfolípido. En los extremos, la parte superior acá sería la matriz extracelular, afuera de la célula, y este sería el interior de la célula, ¿sí? Acá tendríamos un fosfolípido. Si yo tomo uno y lo saco, nos queda esta estructura. Por lo tanto, la parte superior vamos a encontrar las cabezas que son hidrofílicas, igual que en la parte inferior, el extremo inferior. Y en el medio, que está representado con verdecito, van a estar las colas que son hidrofóbicas. ¿Sí? Ahí tendríamos, entonces, si estos fosfolípidos están formados por ácidos saturados, ácidos grasos saturados, la penetrabilidad de la membrana celular es muy difícil, ¿sí? De otras moléculas para penetrarlo. Si está formado por ácidos grasos insaturados, hay una mayor probabilidad de penetración de sustancias. Además de los fosfolípidos, en la membrana tenemos proteínas. Proteínas que están ancladas en la superficie, ¿sí? Que solamente son superficiales, y hay otras proteínas que atraviesan toda la cadena de los fosfolípidos. Estas proteínas que atraviesan a toda la cadena a toda la capa, la bicapa fosfolípida, nos puede permitir de transporte de sustancias. Otra de las funciones de la membrana celular, además de limitar la célula o delimitar la célula, es la encargada de permitir el ingreso o el egreso de sustancias. ¿Sí? A través de la membrana celular, ella es la que controla qué ingresa a la célula o qué sale a la célula. No puede ingresar y salir azarosamente o lo que yo quiera, sino que la membrana celular, por eso también es importante la membrana celular, porque permite el ingreso o egreso de sustancias. Si se rompe la membrana celular, se pierde esta capacidad de controlar qué ingresa y qué sale de la célula. Por eso es muy importante y tiene esta doble bicapa lipídica por si hay una ruptura o la estructura. Y después tenemos proteínas en la periferia que pueden tener como funciones de receptores, también de canales, de transporte. Tenemos distintas funciones. Entonces la membrana plasmática va a estar en todos. Después tenemos la otra estructura que sirve también para delimitar la célula, ¿sí? O una contención a la célula, es la pared celular. Dentro de los organismos eucariotas, la pared celular la vamos a encontrar en plantas, fungi y en algunos protistas. Pero principalmente hablamos de la pared celular de plantas porque es la que siempre comparamos, célula animal y célula vegetal. La pared celular va a ser más rígida y más fuerte que la membrana celular. Y lo que va a generar, o la función de la pared celular, es darle forma y estructura a la célula. Generalmente cuando nosotros vemos una célula, el dibujo de una célula animal, es como más esférica, como que no tiene una forma definida. En cambio, cuando vemos un dibujo o una representación de la célula vegetal, estas son más hexagonales,
¿sí? Como acá tenemos en la imagen, son más como, no son cuadradas, pero son como sus paredes más rectas. Esta rectitud lleva a cabo o es producida por la pared celular. La pared celular es más rígida, está más gruesa y dependiendo de qué organismo estamos hablando, está formado de una sustancia o de otra. Si hablamos de reino vegetal o reino plantae, estamos hablando de sustancias como la celulosa o en algunas algas también había celulosa. Y si hablamos del reino fungi, va a estar compuesta por quitina. Esas van a ser las dos composiciones de los seres, de las paredes celulares en los organismos eucariotas o las más importantes. Y a su vez sería una diferencia entre ambas. ¿Dudas hasta acá? Sí, yo, profe, Sí. tengo una duda porque en el apunte de clase en la pared celular dice que es una estructura rígida y no estática por fuera de la membrana plasmática. ¿Qué quiere decir que no sea estática? Que no es quieta. Si estática sería que está quieta. Y estática es que tiene como un movimiento. No estática tiene un movimiento. A eso hace referencia. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, ¿Sí? profe. Gracias. De nada. Y para terminar o para recordar que acá lo tenía anotado, la membrana celular es fluida, es decir, va en movimiento, está en constante cambio. Y la composición química de la membrana plasmática o membrana celular, son los dos, o membrana citoplasmática, son todos sinónimos que pueden encontrar, tiene una acción de lípidos de un 40%, las proteínas van a formar un 60% y los glúcidos van a formar menos del 1%. Sería importante. Y cada una va a tener funciones especializadas. Los lípidos, por ejemplo, van a tener el control de la fluidez de la membrana y va a permitir o no el pasaje de sustancias sin ningún accesorio. Las proteínas van a tener funciones como de canales para permitir el ingreso de moléculas o de receptores. Y los glúcidos van a tener la función de reconocimiento con otras células o de adhesión celular, es decir, entre un tejido, cómo se van adhiriendo las células o entre microorganismos unicelulares que se pueden asociar entre ellos. Con respecto de la fluidez que yo les mencionaba anteriormente, que si tenemos ácidos saturados, la fluidez es menor, y si yo tengo ácidos insaturados, la fluidez es mayor. Esta fluidez también va a variar con la temperatura. Mientras mayor temperatura yo tengo, mayor fluidez va a tener esta membrana y menor temperatura, menor fluidez. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Alguna duda más? De mi parte no, profe. Profe, No, ninguna. los ácidos grasos insaturados hacen que sea más fácil de atravesar la área. Exacto, ¿sí? Le da mayor fluidez. Más fácil de atravesar, mayor fluidez. Profe, entonces los ácidos grasos insaturados tienen mayor fluidez y mayor temperatura. No, son dos acciones diferentes, ¿sí? Yo tengo una membrana que tiene, pongámosle, 50% de ácido saturado y 50% de ácidos insaturados. Cuando yo, hacia esta membrana, yo aumento la temperatura, se van a empezar como a separar un poco las estructuras, entonces va a aumentar la fluidez. Si yo esa misma membrana disminuyo la temperatura, se va a empezar como a juntar, ¿sí? Pensemos en las grasas. Cuando yo tengo una grasa, la dejo enfriar, se pone como sólida. Entonces, la misma membrana, a mayor temperatura, aumenta la fluidez. La misma membrana, a menor temperatura, disminuye la fluidez, porque como que se accionan, se juntan un poquito más la membrana. Y siempre eso hablando con la misma membrana a mayor temperatura o a menor temperatura. Y después, sí. Es decir, que si le agregamos un calor externo, va a Exacto, pasar eso. exactamente. Si se agrega un calor externo, el individuo aumenta la temperatura. Y después hablando, en la misma temperatura, si yo tengo una membrana con un 80% de
ácidos grasos saturados, esa membrana va a ser muy difícil de penetrar o va a tener menor fluidez. Si yo a la misma temperatura tengo una membrana con un 80% de ácidos grasos insaturados, ahí va a estar aumentando la fluidez, ¿sí? Si siempre tengo que comparar o dejar una variedad o una constante, ¿sí? O la temperatura es constante y varío en los ácidos grasos, o los ácidos grasos son constantes y varío en la temperatura. ¿Sí? Una variable. Yo una de las variables las tengo que dejar fijas y ahí puedo comparar la otra variable. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora ¿Sí? sí se entiende. Perfecto. ¿Alguna duda más? ¿No? No, profe. Bien, entonces son las 9:30. Vamos a hacer el recreo y nos volvemos a encontrar a las 10 de la mañana. Nos volvemos a encontrar y tenemos el recreo de media hora. Entonces, a las 10 nos volvemos a encontrar y vamos a terminar de trabajar la unidad 2, que es lo que nos queda, y vamos a ver la unidad 3. Nos encontramos por el mismo link. Yo a las 10 les escribo nuevamente para volver al mismo link. Bueno, profe. Nos vemos en un ratito. Bueno, profe.